¿Es lo mismo? Duda. Geriatra. Geriatra, ahí está, perfecto. Como médico geriatra. Nosotros queríamos encuadrar esta charla en lo que es salud versus enfermedad en la tercera edad, porque sabemos que se está hablando mucho, en realidad, sobre la enfermedad, sobre el COVID y la tercera edad. Pero hay otras patologías, otros padecimientos de la tercera edad, ¿no? En realidad el tema de la vejez es un capítulo que en línea general es bastante desconocido por todo el mundo, aunque todo el mundo cree saber cuestiones vinculadas a la vejez por una cuestión lógica del imaginario popular. Yo una de las cosas que quisiera mencionar de entrada es el hecho primero un poco del por qué llegué a ser geriatra y cómo la experiencia vital de uno en algún punto después tiene que ver con quién soy hoy y dentro de mi tarea cotidiana está el tema de la docencia, el tema de transmitir, lo que uno sabe, lo que uno fue aprendiendo y sigue aprendiendo, como para que podamos romper esta cuestión de ignorancia que hay vinculado a lo que es esperable, lo que es normal en la vejez y lo que no es esperable y no es normal, y que esto genera, los grandes conflictos que hay en la población anciana. Aquellos que están en la tercera edad, como aquellos que asisten a los que están en la tercera edad, en general, las dos caras de la moneda desconocen en línea general qué es lo esperable y qué es lo que no es esperable. Así que, esto puntualmente es de lo que quisiera de entrada ahondar. Si les parece, arranco, o si no, esperamos un poco más, como ustedes me digan. Sí. Sí, arrancá. Sí. Ok, dale. Ok. La gente cree saber cuestiones vinculadas a la vejez porque ha visto personas ancianas en sus ámbitos, han visto películas, han visto cuestiones de información en los medios de comunicación y la propia experiencia personal. Sin embargo, todo esto está teñido de un montón de prejuicios, preconceptos que generan, que la persona en el transitar de la vida, previo a llegar a la vejez, como en el momento de ya estar transitando la vejez, vuelcan ese conocimiento previo a la cotidianidad, como si esto fuese algo establecido y dista ser de la realidad. Hay un montón de información, ya hace añares, relacionada con lo que se llama profecía autocumplida, o sea, gente que a lo largo de toda la vida tiene prejuicios o preconceptos vinculados a la vejez y cuando ellos llegan a la vejez se ponen la mochila de viejos, cuando esto no es la realidad. Esto es simplemente un montón de imaginarios que muchas veces son fantasiosos y que nada tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, las personas ancianas no tienen relaciones sexuales porque son ancianas. Entonces toda la vida valoran la juventud como si la juventud fuese el único momento donde uno puede desarrollar su sexualidad, su genitalidad, y cuando se llega a la vejez dicen, no, hasta acá llegué, se acabó el goce, el disfrute, y sin embargo la estadística dice que las personas ancianas tienen tanto más relaciones sexuales que las personas en edad, de 30, 40 años. Entonces, esto ya es una crisis entre lo que el imaginario popular está y lo que la realidad nos indica. Y este es simplemente uno de los tantos ejemplos, que hay miles. Entonces, resumida cuenta, quiero contar una anécdota personal que un poco grafica esto y a partir de ahí ahondar un poco, ¿sí? Que no sale entonces, la foto mía como ayer. Escucho un ruido de fondo. Sí, debe ser un micrófono que debe estar encendido. Sigo. Sí. Bueno, por ejemplo, ¿qué es un éxito en la vejez? ¿El éxito es llegar a los 100 años? ¿El éxito es no tener enfermedades? ¿El éxito es llegar a la vejez? ¿O el éxito es pasar la bomba durante la juventud y que después sea lo que Dios quiera? ¿Hay éxito en la vejez o es solo derrota? En fin, hay un montón de preguntas que uno puede generar al principio como para tratar de entender de qué vamos a charlar un poco. Y por supuesto yo no soy el único que sabe de esto. Después, por supuesto, y de vuelta discutamos todo lo que se pueda. Simplemente voy a contar mi experiencia y mi
mi saber al respecto. Por ejemplo, yo me crié en una casa con un pediatra y una docente. Bien. De ahí que hoy soy médico y me dedico a la docencia. Pero justamente como ellos trabajaban mucho, quien formó parte fundamental de mi crianza fue mi abuela. Mi abuela no llegó a 4º grado de la primaria, no trabajó formalmente de nada en su vida, fue ama de casa, y cuando enviudó coincidió con la infancia nuestra, donde se abocó mucho a la crianza nuestra, a participar en centros de jubilados, se armó una red de amistades maravillosa, empezó a viajar por todo el país, realmente era una vieja plena, ya sea desde lo saludable, desde lo social y desde su rol familiar y hasta diría comunitario, porque hoy en gran medida soy quien soy en función a lo genia que fue mi abuela. Ahí visto. Sin embargo, en algún punto... ¡Sí, ahora, hijo! A partir de una enfermedad hematológica empezó a tener anemia, se fragilizó, se puso débil, se cayó, se fracturó la cadera y poco más, poco menos, pero terminó falleciendo más o menos a los 70 y pico de años. Ejemplo contrario, mi otra abuela, por el lado paterno, llegó hasta los casi 100 años, con un vínculo familiar bastante más distanciado, no tan apegado ni a sus hijos ni a sus nietos. Gran parte de su vejez estuvo sola en su casa o a lo sumo acompañada con una cuidadora, con consumo crónico de sedantes, con lo cual esto limitó su desempeño físico, social, familiar, intelectual, etc. Entonces, y falleció de vieja, casi a los 100 años. Entonces ahí hay dos contrastes, ¿sí? ¿El éxito es llegar a los 100 años? Y depende. Mi abuela paterna se podría decir que llegó, pero ¿en qué contexto? Mi otra abuela que falleció a los 70 y pico, ¿fue exitosa? ¿Se murió antes de tiempo? Quizás sí, pero tuvo una participación en su vejez, caramba, recontra importante, tanto para ella como para sus amigas, para su familia, etc. Entonces, a partir de esos contrastes, uno fue mamando desde chico esta cuestión y sumado a que mi viejo es pediatra y uno veía su participación con las familias y demás, bueno, acá estoy yo ejerciendo como geriatra. Obviamente todo eso que mamé de la infancia, después, en estos 15 años que me dedico a la atención médica de ancianos, se fue puliendo, obviamente, porque yo tengo labores asistenciales en domicilio, en consultorio, en geriátricos, en hospitales de agudos y ahora también como docente en los últimos 7 años. Entonces, de toda esa experiencia puedo mencionar algunas cosas. Primero que nada, hacer una distinción bien clara de qué es lo esperable, qué es lo saludable en la vejez y qué es lo que no es esperable y no es saludable y por ende es señal de alarma. Porque el principal problema que hay en la vejez es que como hay tanta ignorancia al respecto, la persona transitando su vejez no sabe cuáles son las señales de alarma, no sabe cuáles son las cuestiones esperables de su edad y saludables, y quienes asisten a ellos, ya sea sus familiares, sus pares, otros ancianos, ni que hablar el equipo de salud, el médico, el enfermero, digamos, los políticos que gestionan para el adecuado asistencia a la población anciana, en general desconocen estas cuestiones. Entonces genera este cortocircuito que es la realidad, donde se priorizan cosas que no habría que priorizar y se minimizan cosas que hay que darle demasiada importancia, ¿sí? Por ejemplo,
Hace años que venimos hablando de la osteoporosis en los medios de comunicación, en las propagandas, en los medios de... Bueno, la osteoporosis es esto en la salud global de un anciano. Es realmente algo poco importante, no para desmerecer, pero comparado con otras cosas es nada. Mientras que las crisis de la vejez, los duelos de la vejez o ciertas cuestiones características de la personalidad de la vejez son temáticas de enorme importancia. Su rol social, el rol social de un anciano son cuestiones de enorme importancia y sin embargo no se escucha hablar de esas cosas. No se escucha hablar de esas cosas. Entonces, empecemos a tratar de distinguir cuáles son las cosas relevantes, ¿sí? Y cuando pueda voy a engancharlo con los ejemplos que di al principio. Una de las cuestiones esperables en la vejez es el tema de los duelos, las crisis. Todo ser humano, cuando pierde algo, sea algo real, como el fallecimiento de una persona, un ser querido, o la pérdida de un trabajo, o ahora la pérdida de la libertad, o la salud, o lo que sea, empieza a atravesar una situación de crisis, de duelo, de pérdida. Y también pérdidas simbólicas, ¿sí? Supónganse que, no sé, mi equipo de fútbol se fue a la B, o mi partido político perdió en las elecciones, ¿no? Son pérdidas simbólicas, ¿sí? Bueno, estas cuestiones generan crisis en la personalidad en cada individuo. Y estas crisis son normales y esperables. Cuando nosotros fuimos pasando las distintas etapas de la vida, dejamos la infancia y pasamos a la adolescencia, o dejamos esta efervescencia de la adolescencia y pasamos a la adultez, digamos, son todas situaciones de cambio, de crisis, de pérdida, y que si uno las elabora, las transita saludablemente, eso nos genera un desarrollo en la personalidad, un crecimiento en la personalidad. La vejez está descrita hace mucho tiempo como la segunda adolescencia de la vida, donde ahí impactan cambios muy importantes, tanto en el físico, cambios económicos, cambios en su rol de pareja, en la genitalidad, cambios en el rol de esa persona dentro de la familia, la jubilación, empezar a ver que los seres queridos empiezan a fallecer, empezar a ver cómo la sociedad va cambiando, más en esta época donde la sociedad cambia cada 10, 15 años, entonces el ver cómo todo cambia, eso también genera crisis, el cómo la sociedad los mira a ellos y cómo ellos miran a la sociedad, cambian tantas cosas, como cuando una persona pasa de ser niño a ser adulto, o sea, la adolescencia. Es la segunda adolescencia de la vida. Y entender que hay crisis y que es esperable que haya crisis es algo fundamental. O sea, el anciano tiene que saber que va a transitar crisis y que es normal que eso suceda, y el entorno tiene que entender eso. Ahora, al igual que en la adolescencia, no tenemos que estar con el dedito acusador. No tenemos que responder con una sanción disciplinaria. No tenemos que responder con, todos los adolescentes son iguales, todos los viejos son iguales. No sirve de nada eso. Primero hay que entender por qué sucede este proceso y a partir de ahí actuar humanamente. Toda pérdida, todo duelo, tiene ciertas etapas